Advertencia: ese contenido es creado para todos los medios utilizados en este vídeo. Se utilizan con fines de entretenimiento y educación según los términos de uso justo. Todo el anime, música, imagen, novela, ilustraciones o letras, la voz es inteligencia artificial. Pertenecen a sus respectivos dueños. Capítulo 5. París Saint-Germain, una metrópolis maravillosa. Contrariamente a la imagen que se le ocurrió por su apodo, París era una de las ciudades más económicas de Europa. Las instalaciones de transporte estaban congestionadas todos los días y parisino era sinónimo de personas impacientes. Una ciudad extremadamente caótica. Especialmente la Défense, ubicada en la parte noroeste de la ciudad, era un distrito de negocios que se desarrolló drásticamente en las últimas décadas. En la actualidad, tenía un escenario supermoderno con los rascacielos en línea, aplastando la imagen de un París tradicional, a un nivel extremo. En esta ciudad, donde muchas compañías globales tenían su compañía matriz, el edificio que debería llamarse la sede organizativa de Cradle of the Sun, se alzaba sobre el área. El edificio de color opaco que sentía las edades estaba rodeado de nuevos edificios plateados, destacando aún más. Sin embargo, debido a que predijo el desarrollo de la ciudad antes que cualquier otra cosa, fue la prueba de que se estableció antes que nadie. Su postura digna provocó una apariencia que hizo que los jóvenes la sirvieran. Y la oficina de Charles estaba en la oficina superior de ese edificio. En realidad, dentro de él, había una barra de bar instalada. La sala era tan amplia que incluso se organizaban cócteles. Tenía un diseño interior moderno y elegante. Y una vista panorámica más allá de las ventanas de cristal que ocupaban la mitad de las paredes. Era muy difícil creer que esta fuera la oficina del jefe de una asociación mágica. A Charles le gustaba tumbarse en el sofá y mirar la ciudad en un rincón de la habitación. Sintió que podía afirmar lo que ganó en una vida de conflicto tras conflicto. La cabeza en su joven edad de 20 años, vestida con la dignidad de un veterano que vivió 2 veces su edad, seguía admirando el paisaje fuera de la ventana con calma. Las luces del edificio, las luces de las casas, las luces de los automóviles. Las innumerables luces encendidas, qué hermosa y deslumbrante vista nocturna de París. ¿No te cansas de eso? Charles se levantó y recibió el vaso mientras respondía a las palabras de la hermosa mujer negra que trajo un cóctel del mostrador. Mira. Estas grandes cantidades de automóviles tienen prisa. Muchas personas viven rápido por el bien de sus objetivos y las diversas expectativas en sus corazones. Las carreteras son vasos sanguíneos, los automóviles son la sangre, las arterias de París están inundadas de vitalidad, pero, me gusta la ciudad y sus paisajes. Eres poeta ahora. Si todos te escucharan, abrirían los ojos con sorpresa. No te preocupes. No diré estas cosas embarazosas a menos que esté frente a ti. Si quieres, también debes susurrar un poema de amor. Tonterías como voy a hacer algo tan vergonzoso como eso. Eso es un sí o un no. Eres realmente una persona molesta. Fufu. Culpa mía. Cuando Charles dejó que el vaso tocara su cara hosca, la bella mujer sonrió y se sentó a su lado. La encantadora mujer tenía rasgos finamente cincelados que se sentían similares a una espléndida flor. Se llamaba Flavie Sacco. Era una socia comercial de 5 años, una maestra de la magia, una compañera de armas con quien ganó a través de las luchas de poder, el brazo derecho de Cradle of the Sun, la vicejefa de la división francesa y sobre todo lo demás, su prometida con la que se prometió en el futuro. ¿Recuerda cuántos años me llevó a hacer este paisaje mío? Si no confío en su encanto y lo miro al menos 2 veces, no recuperaré lo que invertí. Tienes una mente tan estrecha, pero aún así eres linda. Flavie besó el cabello de Charles con sus labios húmedos con alcohol. Se sentía vergonzoso y encantador. Charles pensó distraídamente mientras pasaba por alto el flujo de autos que parecía un video de avance rápido. Charles vivía en París, era el tercer hijo de una familia muy común. Ya no recordaba la cara de sus padres. Fue notado y adoptado por el Saint-Germain anterior a la edad de 7 años, luego recibió los fundamentos de la magia. Han pasado cientos de años desde que se formó Cradle of the Sun.
la organización se volvió rígida con el conservadurismo y la autoridad, por lo que innovó, y la voluntad de la cabeza de la primera generación degeneró para luego ser olvidada. Originalmente, las habilidades de los magos no eran heredadas. A pesar de eso, cada vez que descubrían niños con las cualidades de un mago, y los aceptaban adoptándolos, se creaban linajes familiares no atados por la sangre, se creaban linajes familiares en nombre pero no en realidad, se hacía un linaje y grupo absurdo que competía teniendo un origen antiguo y honorable entre las asociaciones. Charles era un descendiente directo de su predecesor. Su linaje más preciado fue venerado desde la infancia. En realidad, su talento para las artes oscuras fue por mucho el mejor, por lo que le confiaron su futuro. Sin embargo, la persona en cuestión se volvió loca a la edad de 13 años. No, lo que sucedió fue que había nacido de nuevo, había llegado a un punto de inflexión. Un día, Charles, quien se dirigió a la bóveda para obtener un elixir bajo la orden de su padre adoptivo, Guy, se encontró con Flavie, quien estaba en el control ese día. Charles era un niño en medio de la pubertad, la belleza de su apariencia física era notable, no podía evitar sentirse atraído por ella. Aunque no fue hasta el punto de llamarlo primer amor, sintió que le latía el pecho. Después de eso, iría a ver a Flavie sin ser visto por su padre adoptivo una y otra vez. Al principio era simple, su intención era, hermosa o Neesan, pero gradualmente se sintió atraído por su personalidad amable y sincera, su inteligencia oculta y su profundo conocimiento de las artes oscuras. Se dio cuenta de un nuevo encanto cada vez que la veía, y se convirtió en una víctima del amor. Sin embargo, en ese momento, ese era un amor no permitido en Cradle of the Sun. Esta organización ridícula, obsesionada con la tradición y la autoridad, menospreciaba a los no blancos con nacionalidad francesa desde la época de sus abuelos. Reunieron a los que tenían las cualidades de un mago, pero los pusieron en la clase más baja de la jerarquía organizacional. Era una tradición sin valor. Cuando Charles conoció a Flavie, se dio cuenta de esa tontería e inutilidad. Además de ella, conoció a poderosos magos como Zlatan, Blaise, Dario y Emilien entre los despreciados que se mantuvieron en el mismo nivel de clase en grandes números y que fueron puestos en el papel de ayudantes cercanos en el presente. Por lo tanto, Charles siguió su propio sentido de la justicia y su amor por Flavie, y se levantó en revuelta. No dejes que se estanque. Cosecha sangre nueva y mézclala. Dirigió a los que continuaron siendo oprimidos por el eslogan, continuó peleando con los conservadores liderados por su padre adoptivo Guy, y después de aproximadamente 4 años de conflicto, hizo que la vieja sangre se diera de frente con su fuerza. Todos aquellos que no se rindieron, incluido su padre adoptivo Guy, que era el símbolo del antiguo poder, fueron purgados. Así fue como logró este edificio la asociación mágica, Cradle of the Sun, en su mano. Y el nacimiento del 11º Paris Saint-Germain. Lo juro. Que continuaré protegiendo este paisaje contigo. El paisaje urbano moderno de la Défense visto desde las ventanas. El paisaje urbano tradicional alrededor de la Torre Eiffel. El paisaje panorámico de cómo podría tener una vista ininterrumpida de la capital. Charles abrazó a Flavie suavemente y levantó su vaso hacia ella. El cóctel de ginebra, vermut seco y creme de cases estaba sorprendentemente rojo como sangre nueva, lo bebió de una vez después de disfrutarlo con los ojos. Por eso, seguiré el ritmo de ese bastardo Edward, serviré como jefe de esta maldita y problemática división francesa y mataré a todos los mierdas y molestos metaphysicals. Se limpió groseramente los labios teñidos de rojo. Lo sé, pero Charles Flavie recibió el vaso vacío y se deprimió rápidamente cuando lo dejó a un lado. No deberíamos preocuparnos también por los que están detrás de nosotros, la división francesa. Es inútil porque me importarían los políticos. Si dejas esas negociaciones a Chloe y a mí, podemos hacer que suceda. Dame un respiro, ¿cómo voy a hacer que hagas exactamente lo mismo que ensuciarte las manos? Me alegra que nos cuides bien, pero no somos solo conversadores sociales, ¿verdad? Es por eso. Los más preocupados por los metaphysicals que devastan a los países son los poderosos. Y nosotros somos los únicos que podemos cazar metaphysicals. Si es así,
los que nos apresuraremos seremos nosotros. Esos tipos. No necesita explicación, ¿verdad? Por eso soy un hablador suave. La irracionalidad que retuerce la razón se extiende en este mundo tanto como te gusta. ¿Sabes lo que los políticos conservadores piensan de nosotros? Los conservadores otra vez, Charles apretó los dientes. Ha pasado un año desde que comenzaron a aparecer los Metaphysicals y se formó la organización del Caballero Blanco. Los políticos conservadores, que eran el actual partido gobernante que se ocupaba de esta información que aún no se había dado a conocer al público, lo pensaron. A este ritmo, si la frecuencia de aparición de estos monstruos sigue aumentando, realmente podremos ocultarlo. Si es así, ¿no sería mejor anunciarlo oficialmente en un momento conveniente para nosotros? Sí, por ejemplo, durante las próximas elecciones. En gran medida difundiremos que contamos con el apoyo de los héroes. Todavía no era una historia real porque despegar en Francia solo sin el consentimiento de otros países significaba que surgirían problemas diplomáticos. Sin embargo, ciertamente fue considerado. Y el problema aquí era. Ahora, si presentaran a los Aviers de la división francesa a la gente del país como héroes, sería un problema si las personas negras y los niños inmigrantes se mezclaran con los líderes para salpicar palabras tan irreflexibles, ya que la suerte vergonzosa representa el exclusivismo y elitismo. Pero esos tipos están despiertos a su interés. Por ejemplo, si les prestamos fondos de campaña electoral más que suficientes, pensarán que tendrán que retirar sus principios y posición. Lo diré de nuevo. Es inútil. Inevitable. Hey, no te emocionas extrañamente, estás escondiéndome algo de nuevo. No lo estoy, no te lo vas a imaginar. Esta vez, la cara de póker de Charles era perfecta incluso por su molestia. Pudo esconder el secreto que tenía de Flavie con quien tenía una larga relación y que era sensible a las sutilezas de otras personas. Se había decidido que Charles lamentaría para siempre lo que había hecho. A decir verdad, estoy ansiosa. ¿Escuchaste la profecía de Baba Sama? No lo he hecho. Mañana, Cradle of the Sun, se verá envuelta en un dolor inimaginable. ¿Crees que ocurrirá esta ominosa revelación divina? Como si fuera a pasar. Lo que invita es ansiedad innecesaria y no algo siniestro. ¿Eres consciente de que solo una de cada 10 profecías de esa anciana se hace realidad? Las 9 restantes son tonterías, no tiene sentido preocuparse por ellas. Pero no sabes si lo terrible de la profecía es en realidad una de cada 10, ¿verdad? He tenido suficiente. Estás cansado. Y la dirección de la división francesa a la que no estás acostumbrado está jugando contigo. Charles se levantó del sofá y preparó otro trago en la barra del bar. Él dio preferencia a la rapidez, por lo que la cantidad no era la mejor. Los labios de Flavie se volvieron gradualmente más suaves mientras observaba una receta tan descuidada. Eres tan delicado y preciso cuando se trata de las artes oscuras, pero cuando se trata de otra cosa, eres extremadamente descuidado. ¿Está feliz? Este es el modelo de Saint Germain, ¿no? Respondió a la broma de Flavie con una cara de aspecto agrio y tomó el cóctel completo. Tómalo. Es tiempo de descanso, así que tomemos un descanso. Rezo para que tú y yo estemos envueltos en alegrías que no podamos imaginar mañana. Salud. No puedo creer que Saint Germain Sama me haya dado una taza, este es el mayor honor para un mago. Tonterías porque no puedes llevar este brindis a una atmósfera más segura. Me pregunto qué boca dice eso. Eres realmente una persona molesta. Los dos se sentaron uno al lado del otro en el sofá y dejaron que sus lentes se encontraran mientras apreciaban la vista nocturna de París. Tuvieron una charla alegre y errante y el alcohol pasó de 1 a 2. Flavie se durmió como un hilo cortado. El elixir que Charles mezcló con el cóctel funcionó. Perdóname. Mañana, cuando te despiertes, seguramente estaré a tu lado y te susurraré a tus oídos que te quiero tanto como quieras. No importa lo embarazoso que sea. Acarició las mejillas de la bella mujer, pero cuando se levantó, su rostro había cambiado. De la cara de un amante difícil de complacer. A la cara de un cabeza fría, poderosa e incomparable de la asociación mágica.
Llamó a Chloe usando el teléfono de extensión de su escritorio. Él le ordenó que se quedara con anticipación, por lo que la mujer con el cabello rizado de color beige apareció de inmediato. Te la dejo a ti. Una simple instrucción. Por eso, el excelente subordinado adivinó todo lo que sentía. Entendido, pero Flavia realmente no pudo notar nada. Se hará en poco tiempo. No quería que ella se preocupara demasiado o que lo asumiera. Consulte con Blaise o los demás, lo dije. Se hará en poco tiempo. Como Flavie se sentía dudoso, Charles tenía un secreto. El otro día, hubo amenazas de aquellos considerados como la extrema derecha entre los políticos conservadores. Echa a la gente de sangre pura de la división francesa dentro de una semana. De lo contrario, esa mujer negra que ama se encontrará con el dolor. Al que contratamos es él, invisible, punto. ¿Sabes quién es ese? No. No hay forma de que vayas contra nosotros, tu única opción es satisfacer nuestras demandas. Eso fue muy tonto e insignificante. La fecha límite era esta noche, y como ni siquiera había una partícula de voluntad en Charles para satisfacer sus demandas, seguramente atacarían a Flavie. Esos tipos de la extrema derecha respetaban el honor al menos. No creía que esto fuera un farol o que pospondrían la fecha del aviso. El rumoreado Xavier asesino de Xaviers. ¿Existe realmente? La inquietud apareció en la expresión facial de Chloe. Invisible. Ese apodo fue aborrecido como el dios de la muerte dentro de la organización del Caballero Blanco. Identidad desconocida, propósitos desconocidos. Sin embargo, fue contratado por alguien como ellos esta vez. De la nada, se enviaría un aviso de ataque sobre los Xaviers objetivo para atacarlos al amparo de la oscuridad. Aquellos que fueron atacados terminaron desapareciendo en la noche. No quedaban pistas, el modus operandi del criminal era desconocido, ciertamente era invisible. 5 víctimas en medio año desde que apareció la primera víctima reclamada, tenían una tasa de éxito del 100%. 2 líderes de la división japonesa y la división estadounidense y un líder de la sede británica desaparecieron. Se mencionó que los 5 eran Xaviers poderosos. Charles vigilaba con cautela al asesino de la impecable división rusa. Ven ahora. No me importa si es cierto o no, y no está relacionado con quién puede venir. Protegeré a Flavie. Él respondió sin interés y presionó el interruptor de la consola. Las persianas se cayeron mientras emitían un leve sonido. Además de su durabilidad que utilizaba tecnología industrial, fue especialmente diseñado para conferir protección por artes ancestrales. Dada la situación, la oficina se convirtió en una fortaleza decente. Charles se aseguró de que las persianas se cerraran por completo y luego salió de la oficina. Solo había una ruta que conducía a la habitación. Charles fingió vigilar aquí. El conducto de ventilación no era lo suficientemente grande como para que la gente pasara. Solo una parte de las ventanas estaba estructurada para abrirse con un mecanismo operado desde adentro como una salida de emergencia, pero las persianas la protegían. Y si tuvieran que escalar las paredes con Monyoku y similares, tendrían que destruir las persianas para invadir, lo que estaba en contra del modus operandi de Invisible, y si escuchaba un sonido, se apresuraría allí. Incluso si fuera un asesino invisible, y a menos que fuera más allá de este camino estrecho donde Charles bloqueó el camino, no tenía forma de poner un solo dedo sobre Flavie. Tomó una distancia de 20 metros del elevador y acechó. Incluso si el enemigo usara God Speed a quemarropa, los 2 golems que colgaban de su cintura detendrían por completo su acercamiento, y mientras tanto, le sería posible recibirlos con su máximo ataque de arte oscuro. Sin embargo, eso sería intencional, tomó una distancia que se sintió excesivamente cautelosa. Tenía una postura perfecta. Charles protegió el pasaje con un corazón vidrioso y sin descuido ni arrogancia. Con absolutamente sin huecos. Una sensación de tensión parecida al congelamiento continuó extendiéndose a lo largo del pasaje. Se sintió como si su vida se acortara solo al verlo, se transformó en un dios feroz y continuó mirando el elevador. Sin absoluta holgura. Charles estaba impaciente, tenía una personalidad que valoraba cada momento, por lo que se preguntó cuántas horas estaría así,
pero mantuvo su reloj muy pacientemente sin moverse. Esto era posible gracias a Flavie. Solo podía hacer esto por Flavie. El reloj de bolsillo ya estaba tirado al suelo. Hoy, cada segundo de esta noche se dedicó a su amor por Flavie. Y así, las manecillas del reloj abandonado señalaron las 2 de la mañana. De repente, la pantalla del elevador comenzó a moverse. Los números aumentaron frenéticamente en orden desde el primer piso. Esta noche, aparte de Flavie y Chloe, le ordenó a todos los empleados de la asociación que abandonaran el edificio. Charles extendió sus finas y hermosas manos. Luego chasqueó lentamente las articulaciones de sus 10 dedos. Dejó que un espíritu despiadado como el hielo y feroz como las llamas luchando se encendiera mucho más. Finalmente, la pantalla del ascensor mostró el piso superior. Las puertas del ascensor se abrieron a izquierda y derecha sin un sonido como un fantasma. Las llamas se convierten en una misericordia ferviente que hace que todo el caos del bien y del mal se concentre y purifique, volviéndose igual. Junto con eso, Charles comenzó a cantar Flair y usó el dedo índice de su mano derecha para poner los antiguos caracteres mágicos en forma escrita. Las llamas que se manifestaron a una velocidad hábil antes de que se abrieran las puertas del ascensor, fueron disparadas. Sin considerar quién estaba dentro. Era innecesario decir que estaba impaciente. Por esa razón, ningún subordinado estaba en el edificio. Si un subordinado infringía la orden de Charles, entonces era un enemigo sin importar quiénes fueran. Las llamas furiosas y danzarinas siguieron adelante sin lamer el piso, las paredes o el techo como si llenaran el estrecho pasaje y quemaran hasta el cansancio cada rincón del elevador. No pretendía darle un átomo de espacio para esquivarlo. Podía escuchar los gritos de una muerte agonizante desde el elevador, aunque no pudo escucharlos de inmediato. Inhaló las llamas, sus cuerdas vocales y pulmones parecían estar horriblemente quemados. Aunque no fue en la medida de Basilisa, las artes oscuras de PSG tenían poderes mágicos súper de primera clase. Su poder podría adivinarse fácilmente. Además, niño de hielo. Niño de nieve. Préstame tu aliento. Haz que se congelen con tu aliento feroz. Charles usó la próxima arte oscura sin demora. Usó el dedo índice de su mano izquierda para deletrearlo. Arte oscura de primer paso, White Breath. Un frío furioso dominó después de que las llamas estallaran por el pasillo hasta el agotamiento hacia la parte trasera del ascensor, el piso, las paredes y el techo estaban densamente cubiertos de escarcha. Mató a todas las criaturas que existían en el camino y lo tiñó todo en cada esquina. Las llamas se convierten en una misericordia ferviente que hace que todo el caos del bien y el mal se concentre y purifique, volviéndose igual. Una vez más, la llamarada de Charles. Esta vez, lo deletreó usando su dedo índice derecho. Un ataque continuo sin descansar. Una coordinación de artes oscuras realizada por solo una persona. Lo que vino después de la segunda llamarada, fue otro White Breath. Seguido por Flair. Al igual que una máquina de precisión, Charles continuó usando artes oscuras de manera rápida y precisa, sin experimentar fatiga. Por eso era Paris Saint-Germain. Las artes oscuras heréticas se estudiaron diligentemente durante cientos de años. Una tradición. No sabía quién era el oponente. No le preocupaba. Aumentó los ataques unilaterales, agregó ataques continuos y lo aplastó hasta la muerte sin piedad ni culpa. Flair, White Breath, 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 Flair, White. Si el objetivo del asesinato fuera él mismo, sintió que no habría llegado tan lejos. Sin embargo, estaban apuntando a su amada mujer, por lo que Charles arrasó despiadadamente. Finalmente detuvo su mano cuando el número de artes oscuras disparadas realmente excedió las 100. Finalmente, y como un artista marcial chino, exhaló profundamente en silencio y sumergió su aún ardiente espíritu de lucha. El pasaje que había sido pulido todos los días sin falta fue cruelmente destruido. Fue atormentado alternativamente por una temperatura muy alta y muy baja, cambió a un estado miserable. Parecían arañazos, como marcas de uñas que quedaron desordenadas.
El ascensor perdió su función hace mucho tiempo, se había extinguido. Con la excepción del bastardo Edward, sin importar que Xavier estuviera allí, incluso los huesos habrían desaparecido por completo. Prácticamente una forma invisible de morir. Charles confirmó el escenario que cambió a tierra quemada y se giró. Pero inmediatamente dejó de caminar. Maldita sea ahora cómo van a caer Flavia y Chloe. Puso una cara de aspecto agrio debido a su propia estupidez. Era inevitable. Su conciencia estaba completamente concentrada en cómo proteger a Flavie. Bueno, Blaise o uno de ellos hará algo por la mañana, Charles concluyó así y regresó a la oficina donde dormían sus amadas mujeres. Dentro, Chloe estaba sola y en el suelo. Charles estaba perdido por las palabras. Un mago cuya inteligencia era su mejor arma no podía pensar en nada por un instante. Su cuerpo entero tembló, pero gracias a eso, la rigidez de su cuerpo disminuyó. Chloe, ¿qué pasó? ¿Dónde está Flavie? Se apresuró hacia su subordinada colapsada y comprobó su estado. Ella estaba respirando. Pero ella estaba completamente inconsciente. ¿Dónde está Flavie? Vamos, respóndeme. Charles inspeccionó toda la habitación mientras sostenía la parte superior del cuerpo de Chloe. Entonces, finalmente se dio cuenta de que todas las persianas estaban levantadas y que se había abierto la ventana de emergencia. Ambas eran imposibles de mover a menos que fueran operadas desde adentro. Solo una luna creciente azul similar a una cicatriz grabada en el cielo miraba a Charles. ¿Cuál es el significado de todo esto? ¿Qué demonios pasó? ¿Qué demonios es esto? Charles gritó hasta el límite de su voz. Un grito triste resonó, desapareciendo en la oscuridad escondida fuera de la ventana. Entonces Chloe se despertó y habló sobre la situación. Ella no sabía lo que había pasado. Ella abrió su computadora portátil al lado de la Flavie dormida e hizo trabajo de oficina todo el tiempo. Los golems, que vigilaban la habitación, no tuvieron reacción. Las persianas no estaban levantadas y las ventanas no estaban abiertas, ese fue su último recuerdo. Su conciencia se oscureció sin ningún signo o aviso previo. El resto era como lo sabía Charles. Lo escuchó, pero no lo entendió. Incluso si alguien subió por el ascensor y esa muerte agonizante fue un señuelo, ¿cómo demonios invisible invadió la oficina sin que nadie lo notara? Era entonces un Xavier oscuro que sobresalía en habilidades de espía tal como Blaise. No, Charles no era alguien que no notara tal cosa, y ser capaz de soportar un ataque feroz de fuego y hielo era algo que no tenía sentido. ¿Qué pasaría si hubiera un Xavier oscuro con un origen llamado probablemente teletransportación perfecta con menos limitaciones que el portal de la bruja de las puertas recientemente y a menudo rumoreada? No, incluso si eso fuera cierto, era imposible que Chloe no detectara un signo de poder mágico para desmayarlos con las artes oscuras. Ser derribado con algo como un arma contundente mientras ocultaba el sonido de sus pasos, simplemente estaba fuera de la ecuación. Cuando se trataba de combate cuerpo a cuerpo, los golems que podrían competir con los Xaviers de luz, deberían enfrentarse a ellos rápidamente. Identidad desconocida. Modus operandi desconocido. Invisible estableció una leyenda que debería temer una vez más. La mañana lo saludó, Charles tembló con una pena que nunca podría imaginar. La profecía de la anciana resultó ser correcta. Bajó a la superficie con Chloe en un helicóptero preparado por Blaise, pero ella no recordaba ese momento. Chloe también se sintió responsable de su propio error, estaba sumida en el dolor porque perdió a su amiga, su cara se había puesto pálida. A pesar de que la llevaron a la mansión de Blaise y se sentaron en el sofá uno al lado del otro, sintió que su alma saldría. ¿Cuánto tiempo pasó sin decirle algo al otro? Tan pronto como Blaise regresó, se arrodilló sobre una rodilla frente a Charles. Tengo algo que reportar. Charles, tan distraído como estaba, seguía mirando al suelo sin responder. Las palabras del joven negro solo pasaron de su oído derecho al izquierdo sin hacer eco en ninguna parte. Blaise se molestó por un momento, pero cortésmente extendió la computadora portátil que llevaba debajo de la axila. Por favor, mire esto. Charles no respondió tal como se esperaba y siguió mirando al suelo. Su pecho estaba dominado por el dolor,
no tenía fuerza de voluntad para hacer nada. Incluso levantar la cara era problemático. Rayos. Realmente eres una persona problemática, ¿verdad? La voz asombrada de Blaise. Inmediatamente después de eso, se abrió paso. Empujó la pantalla de la computadora portátil ante los ojos de Charles. Incluso apartar la cara fue problemático, miró distraídamente la pantalla. Al principio, los ojos se deslizaron sobre los caracteres sin meterse en su cabeza. Sin embargo, su mirada se detuvo en cierto punto. Trazó esos caracteres una vez más. El nombre de un hombre reconocido como el líder de los políticos de extrema derecha. El nombre del delincuente principal que envió la carta de amenaza y contrató a Invisible. El nombre del tipo que los odiaba pero que no era digno de su odio. Cuando Charles le arrebató la computadora portátil, se levantó vigorosamente y persiguió la información que se mostraba en la pantalla con intensa concentración. Una noticia de última hora en Internet. Destacaba en gran medida un accidente de tráfico con el resultado de una persona fallecida. El nombre de ese hombre fue reportado como la víctima. Lo siento. Tenía que hacer algo, así que investigué por mi cuenta y me ocupé de él. Blaise informó con una voz suave. En otras palabras, lo mató y fingió que fue un accidente. Eso odiaba a los demás. Pero sigue adelante. Zlatan y Emilien están furiosos. Charles escuchó el informe, apretó los dientes y aguantó las lágrimas. Aún así, parecía que las lágrimas se desbordarían, así que rápidamente miró hacia el techo. Lánguidamente colgó ambos brazos y la computadora portátil. Luego gritó, tratando de exprimir su voz. Yo. Debería haber hecho eso desde el principio. Ira y arrepentimiento. Sentimientos de remordimiento que parecían quemar su cuerpo hasta el agotamiento. No, si su cuerpo realmente ardía con estas emociones, ¿qué tan bueno era eso? Dejemos de ser molestos, ¿de acuerdo? Blaise se levantó y sacudió la cabeza cortésmente. No eres alguien que pueda levantar inmaculadamente el puño en el cielo contra enemigos comunes. Nunca has pensado en una acción tan cobarde, estoy en lo cierto. Pero es por eso que nos gusta Charles-sama. Regáñame, más. Incluso cuando estás deprimido eres molesto, ¿sabes? Entonces, a partir de este momento, deberías dejarnos el trabajo sucio. Si los enemigos son los políticos de extrema derecha que tienen muchos enemigos y rencor provocados, entonces será fácil incluso caminando alrededor para no quejarse de los problemas futuros que surgirán. Blaise sonrió mansamente. Caminando alrededor, no puedo quejarme, problemas futuros, Sí. La facción opuesta de esos tipos de extrema derecha estará protegida por nosotros. Cortaremos la relación con esos tipos con dinero y luego les dejaremos poner sus manos sobre esos tipos todo lo que quieran. Ciertamente es imposible para nosotros antagonizar a todos los poderosos. Es por eso que caminaremos, los llevaremos a nuestro lado y fingiremos halagarlos cuando de hecho los estemos manipulando. Tú, me estás haciendo ensuciarme las manos contra mi voluntad. Charles levantó su mano izquierda. Y miró con atención su hermosa mano. Lo agarró con fuerza con todas sus fuerzas. Sintió que las uñas mordían la piel y la sangre emanaba. Blaise lo dijo hace un momento, no. Por favor no lleves esto solo. Una mano fue puesta sobre la suya. Y suavemente soltó el puño. Fue la mano de Chloe cuyos ojos recuperaron su luz y se acurrucaron a su lado. Así es. Por favor piensa en nuestras dificultades que enfrentas cada vez que te apresuras por tu propia cuenta. Eres realmente molesto. Blaise dio un consejo duro pero honesto. Charles contempló, y consideró cuidadosamente mientras miraba hacia arriba, y finalmente concluyó. Sacudió la mano de Chloe. Me rindo no tomarlo por mí y solo por mí. Dame un respiro. Haré que lo tomes por mí. Como si fueras a hacer algo. Eres realmente cansador. Tanto que empeorarás las cosas. Pero así soy yo. Ya no soy el mismo que confía y se preocupa por los demás. Este nuevo yo hará lo que quiera. Ahora me conocerás. Declaró resueltamente. Se arrepintió.
pero no pudo rendirse por algo de ese grado. Si se rindiera de nuevo, ya no sería el Charles que Flavia amaba. No dejes que se estanque. Cosecha sangre nueva y mézclala. Chloe y Blaise estaban sorprendidos. Cuando Charles se secó las lágrimas, tratando de sacudírselas con el dedo, arrojó la computadora portátil y comenzó a caminar. Dile a los demás. Agitaremos el estancado sistema de gobierno de los poderosos. Los Saviers establecerán un nuevo orden. Incluso si no tenemos el poder ahora, incluso si tenemos que atender a los poderosos, un día, con estas manos mías, sin duda lo haré. Hizo que la furia ardiente en su pecho hirviera en lugar de calmarla. A menos que se enojara, el agujero vacío que perdió a Flavie no se llenaría. Sígueme sin decir nada. Fufu. Entendido. Para ser honesto, porque eres molesto será interesante trabajar para ti. Nosotros, toda la fuerza bajo el mando de Cradle of the Sun, te acompañaremos hasta el final. Blaise sonrió y Chloe asintió con una cara mansa. Charles salió del edificio mientras conducía a esas dos personas. Alentó a su cuerpo que parecía que colapsaría con una sensación de pérdida que se parecía a la nihilidad y continuó avanzando como si arrastrara los pies. Él levantó la vista. Y se giró hacia el frente. Para hacerse más fuerte. Tener una organización más grande. Se arrojó a las llamas de entrenamiento como si se atormentara a fondo y llevó a cabo una expansión forzada de la división de Francia como un gobernante cruel y despiadado. Como individuo, como jefe de la organización más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Para que a nadie se le ocurriera tratar de dirigir su espada hacia Charles. Para que a nadie se le ocurriera intentar apuntar lo que era importante para Charles. Los mejores pupilos de Cradle of the Sun le sirvieron bien, pero aún quedaban muchas cosas por hacer y pasaron años en un abrir y cerrar de ojos. Han pasado 5 años desde que perdió a Flavie. Y en cierto día, la anciana tuvo una profecía. Tan pronto como escuchó el nombre de un hombre monstruoso llamado Aimura Moroja, recibió una revelación divina. Decía este hombre nació con un destino desafortunado. Si se comparara con algo, serían leyes superpuestas enormes equivalentes a 2 héroes. Incluso el caballero blanco se siente atraído por las grandes ondulaciones, incluso esa emperatriz del rayo fue tragada. Y así, ni siquiera Charles Ama será la excepción. Absolutamente no tiene que tenerle miedo. Si te acercas al destino desafortunado de este hombre, seguramente serás guiado a donde está Flavie. Guiados por esa profecía, llegamos a Japón. Chloe exhibió un discurso ferviente, absorta en ello. Se inclinó hacia adelante desde el banco del parque y agarró los hombros de Moroja. Maya, quien estaba entre ellos, parecía estar incómoda. Una profecía. Moroja miró las manos que agarraban sus hombros alternativamente. Chloe se dio cuenta de eso y dejó que sus hombros se asustaran y se sentó profundamente en el banco. Moroja desvió la mirada por un momento. Esa es la verdadera razón por la que Charles quiere llevarme, si es tal como dice la profecía, eso significa que si él está conmigo, podrá reunirse nuevamente con Flavie-san. ¿Crees que es una historia sospechosa? No. Entiendo si no puedes creerlo. Pero nuestro grupo realmente tiene un dueño de esas artes ancestrales. Su índice de golpes es 1 de cada 10, pero claramente adivinó la fecha y hora de la aparición del primer Metaphysical que atacó Francia y la verdadera identidad y el paradero del jefe de la división china que decidió no responder al llamado del gobierno. Es así. Aquellas conjeturas son imposibles. Honestamente, si se dijeran muchas cosas justas para el 1 de cada 10, entonces las que fueran ciertas no serían falsas, ¿verdad? Eso significa que toda la gente de la división francesa cree en las profecías de la anciana San. Eso difiere de persona a persona. Yo, llegué a creerles a todos ahora. Esa noche, si hubiéramos creído seriamente la profecía de Baba-sama y hubiéramos tomado más medidas, creo que probablemente no hubiéramos perdido a Flavie, pero me da miedo dudar de eso, incluso si sé en mi cabeza que no es más que 1 de cada 10. Esto parecía ser algún tipo de trauma. Chloe confesó, sintiendo pena. Charles también. No, es diferente para él.
En el pasado y ahora, se ríe y no presta oído a nadie. Cuando escuché la profecía de Baba Sama, le llamé la atención de que Flavia podría estar viva, pero a pesar de eso, se enojó y no se aferró a un sueño tan ingenuo, en la medida en que al principio no me prestó atención. Porque a diferencia de mí, él es una persona fuerte. Pero cambió de opinión ahora. Por el momento sí, porque se confirmó que este es uno de cada 10 que da en el blanco. Oh, Moroja lo entendió. La profecía de Baba Sama se ha cumplido a medias. Ese rufián Edward, que parece amigable y no es totalmente franco, confía tanto en ti que incluso la emperatriz del rayo titular del Grimorio, Basilisa, fue derrotada ante ti. Se dio cuenta de que nadie podía creer eso. Para Moroja, Charles parecía que había aparecido de repente, sin embargo desde el punto de vista de Charles, esto significaba que lo visitó en el momento perfecto y con una razón clara. Ahora entiendes, ¿verdad? Eres nuestra esperanza. Así que por favor. Como ves, Chloe rogó con una cara preocupada. Moroja se rascó la cabeza. Entre ellos, Maya tenía una expresión preocupada. Esto es muy triste, Disu, quiero que Flavia-san regrese, pero Maya no quiere que Moroja vaya a Francia. Nanodesu. Maya es un demonio. Nanodesu, ella lo miró con cara de ansiedad. Los ojos trágicos pero valientes de Chloe. Los ojos húmedos de Maya. Moroja, quien tomó directamente las dos miradas que tenían aproximadamente la misma cantidad de entusiasmo, puso su mano sobre la cabeza de Maya. Y la palmeó suavemente. Me gustaría pedirle un favor a Chloe-san. En contraste, comenzó a hablar con una voz fuerte. Maya saltó bajo su palma. La chica, que era su compañera de cuarto, entendió solo al escuchar su voz. Moroja estaba irritado. Pero Chloe no entendió eso y respondió vigorosamente. Sí. Por favor, pide cualquier cosa, haré lo que pueda. Quiero ver y hablar con Charles. Directamente. Eso es, lo confirmaré con Charles Ama de inmediato. Me pregunto de qué quieres hablar, ya decidiste ir a Francia. No iré. Moroja declaró rotundamente y negó con la cabeza. Chloe parecía que había recibido un shock. ¿No crees mis palabras? No es eso. No creo que Chloe-san sea una persona tan superficial. Moroja le sonrió, pero sus ojos nunca sonrieron. Cuanto más te escucho, menos quiero ir. Nunca iré. Anunció resueltamente con el mismo tono de voz fuerte. Chloe estaba confundida. ¿Por qué? Por eso hablaré directamente con Charles. Por favor, déjame verlo. Esta vez, fue el turno de Moroja de echar una mirada con entusiasmo a Chloe. Chloe guardó silencio y miró la mirada de Moroja. Parecía incapaz de inferir lo que Moroja estaba pensando. Pero finalmente, asintió profundamente como si la mirada de Moroja la presionase. Entendido. Tal como están las cosas, no llegaremos a un acuerdo, ¿verdad? Le preguntaré a Charles Sama. Chloe abrió su bolsa e intentó sacar el teléfono celular. Sin embargo, parece que las negociaciones no llegaron a nada. Chloe Sama. Escuchó un grito desde algún lugar. Decisive Will. Además, varios cantos de artes oscuras que le eran familiares a Moroja. Intención asesina aguda se acercó por 3 lados. Agárrate a mí, Maya. ¿Qué? Moroja sostuvo la pequeña cintura de Maya con su mano derecha e inmediatamente dio un paso atrás y saltó con un salto mortal hacia atrás. Usó Godspeed para saltar varios metros en un instante. Un instante después, el banco en el que estaban sentados Moroja y Maya fue ensartado con 3 espadas. Maya se estremeció en su brazo. Cada una de las 4 entradas del parque fue bloqueada por varios hombres con trajes. Un sable a juego colgaba de la cintura de todos. ¿Cuál es su plan? Estaban detrás de Maya y no yo. Moroja exigió una explicación a esos tipos con voz fría. Su irritación no era solo a ese nivel. Dejó que la ira que se transmitía a todos llenase su voz. Como era de esperar, nadie intentó responder. Todos los miembros que bloquearon las entradas tenían una cara extremadamente seria, sin decir nada. Ustedes, ¿por qué están aquí? ¿Por qué están haciendo esto?
Por otro lado, la confusión de Chloe no era la misma que antes. Además, su teléfono celular comenzó a sonar. «Es Charles Sama», Chloe contestó el teléfono por reflejo. Moroja recogió la voz que se podía escuchar con la de Bain Hearing de inmediato. «Lo escuchaste. Fracasaste, ¿verdad?». Chloe miró a los que bloquearon las entradas desconcertantemente. Y los fulminó con la mirada provocativamente. En otras palabras, esos tipos escucharon atentamente la conversación entre Moroja y Chloe, escucharon el rechazo de Moroja e inmediatamente la extendieron para informarlo a Charles. Por lo tanto, cambia al plan D. Por favor, espera. No lo haré. No me hagas decirlo más de una vez. Charles le dijo con una voz malhumorada y terminó la llamada. Chloe estaba estupefacta, estaba sin palabras. ¿Qué es el plan D? Sin embargo, ella recuperó el sentido cuando Moroja le preguntó. Si no cumples con ir, las personas que aprecias deberían ser lastimadas y secuestradas, para que las persigas a Francia, como cuando fuiste a Rusia por una chica. Las palabras de Chloe intentaron decirlo. ¿Qué demonios? La voz apagada de Moroja la interrumpió. ¿Qué demonios? Finalmente, Chloe, quien estaba bañada en la feroz intención asesina de Moroja que fácilmente sobrepasaba algo como la ira, se sobresaltó. Debería lastimarlos, debería secuestrarlos, a los que, aprecio. Jai, Chloe se giró en el banco para escapar de la mirada de Moroja. Entiendo, esa es tu forma de hacer las cosas, ¿no? Moroja escupió con una voz penetrante y fría. En ese mismo momento, el grupo que bloqueó la entrada irrumpió en el parque todos juntos. Los sables que llevaban comenzaron a moverse solos y fueron retenidos como si fueran manejados por hombres invisibles. Cada uno de ellos llevaba una espada, por lo que todos eran golems. Además, ese rendimiento parecía inusualmente bueno para los artículos producidos en masa. Como se esperaba de una asociación mágica con una historia de varios cientos de años. Además, cada persona que ingresó al parque comenzó una escritura de artes oscuras de tercer paso con una manera hábil de usar sus manos. Moroja miró ampliamente y agarró todo a su alrededor. Maya. El origen, lo tienes, ¿verdad? Pero no tengo tiempo para ajustarlo y necesita 30 segundos para desplegarse Disú. Eso es todo lo que necesito. Hazlo. He entendido. Disú. Maya, quien todavía estaba en su brazo, sacó el cristal de su bolsa. Y lo lanzó al aire con un IAI. El cristal inmediatamente comenzó a expandirse a una velocidad impensable, perdió su forma como un sueño ligero, se extendió a todo el parque con un brillo de color arcoíris, y por último, se dispersó perfectamente como si se fusionara con el mundo. Una barrera de las artes oscuras. El origen de Simon Maya. Se llamaba Dreamstone Hydran. Se terminó, la fase de los seres vivos no se puede cambiar Disú. Lo sé también. Moroja puso caracteres mágicos antiguos en forma escrita con su mano izquierda libre y cantó. Hay un purgatorio en el reino de los muertos. Hay campos de llamas en la superficie. Las llamas se convierten en una compasión misericordiosa que hace que todo el caos del bien y el mal se concentre y purifique, volviéndose igual. Todas las personas morirán y volverán al cráneo. Esta ironía es una mayor desolación de mi ciudad natal reducida a tierra negra. Llora. Dios abandonó a la gente. El mundo de la decadencia es eterno. Las trompetas deben sonar. La hora del juicio ha llegado. Un sexto, tan fácilmente, Chloe lo miró maravillada. El sexto paso de artes oscuras que Moroja comenzó más tarde se completó más rápido que el tercero de los magos que irrumpieron. Una bola de fuego se manifestó sobre la cabeza de Moroja. Una llama con un color carmesí realmente profundo que estaba fuera de este mundo. Moroja lo disparó y lo arrojó violentamente en medio del parque. Y explotó. Debido a que un golpe sofocante explotó violentamente, una ráfaga de viento inimaginable y poderosa se extendió en 16 direcciones y se extendió como si girara. Este no fue un golpe directo, sino solo una consecuencia. Se tragó por completo las artes oscuras de tercer paso que los magos dispararon de improviso, no solo eso,
sino que fueron abatidos y desmayados. Chloe fue la única que no se tomó a la ligera, se inclinó de inmediato y de alguna manera dejó que la explosión pasara con Redward. Se acurrucó, palideció de miedo y mantuvo la conciencia temblando. El área que fue golpeada directamente solo podía llamarse una escena desastrosa. El suelo fue excavado profunda y ampliamente en forma de mortero, la superficie del suelo se transformó en lava burbujeante. Algunos de los equipos del patio de juegos que se tragaron, se disolvieron por completo y su forma colapsó de manera viscosa. El lugar de relajación, con solo un golpe se cambió a una escena como si se abriera la olla de hierro del infierno. Esto pronto volverá a ser como era antes, no puedo creerlo, Nanodesu. Moroja, quien había abrazado a la asombrada Maya con una mano y saltó alto con Godspeed, pasó por alto el paisaje de pesadilla. Aterrizó, miró a Chloe quien todavía temblaba y se dio la vuelta. Por favor, su voz temblorosa se escuchó en su espalda. Perdona a Charles-sama, solo su voz salió de su cabeza que ella sostuvo. ¿Por qué haces cosas como esta? Al final, la voz de Moroja se puso realmente fría. Chloe no dijo nada. Porque sabía que no había excusa ni la más mínima cosa que pudieran hacer por ellos. Además de eso, ella incluso fue más allá de lo que estaba bien y lo que estaba mal, se postró ante él y suplicó lo imposible. Me iré. Moroja respondió nada más que eso e intentó irse rápidamente. No podía soportar estar allí sin hacer nada cuando pensaba en las personas que no fueran Maya como objetivo. Los que vinieron a atacarlos fueron demasiado decepcionantes. Pensó que tal vez esta no era la verdadera fuerza de la división francesa. Si era así, todos los demás eran más peligrosos. 5 personas. 5 personas distinguidas y poderosas de Cradle of the Sun, vinieron a Japón. Deben apuntar a los miembros de los Strikers. El grito desesperado de Chloe. Se transmitió un sentimiento de que su verdadera intención no era pelear entre sí. Al menos de ella. Moroja apretó los dientes. Realmente, ¿por qué no me dejan en paz? Si a Moroja le dijeran que era porque tenía un destino desafortunado, querría destruirlo con todas sus fuerzas. Salió del parque a un ritmo enfurecido. Corrió como una bestia con Godspeed y saltó como el viento con Decrease Weight. Corrió y saltó del techo de una casa privada a otro techo, luego de la azotea de un edificio a otra azotea. Mató a 2 pájaros de un tiro, un atajo en línea recta y evitó que otros lo notaran. Maya en su brazo se aferró a él. No tienes miedo, Maya. Estoy bien, Nanodesu. Se siente mejor que correr por una montaña Disu. Maya es una mujer que ama la emoción, ¿no? Se sintió salvado por la alegre respuesta de Maya en medio de una ira desorientadora. Su cabeza se puso un poco fría. Maya, ponte en contacto con el grupo de limpieza. Llamaré al grupo de compras. Entendido, Nanodesu. Fue buena o mala suerte que todos los miembros de Strikers se hayan reunido casualmente en 2 lugares hoy. Shizuno contestó el teléfono al tercer timbre. Moroja, están a salvo, chicos. Con las primeras palabras que dijo después de abrir la boca, entendió que el grupo de compras también estaba siendo atacado. Quería chasquear la lengua. Sí, estamos bien, ¿y tú? Estamos siendo atacados por 2 caballeros de alto rango de Les Elements. De alguna manera, nos hemos mantenido firmes hasta ahora. No todo estaba oscuro. Si su memoria no le fallaba, el grupo de compras, aparte de Shizuno, tenía personas fuertes como Satsuki y Haruka. No sabía nada sobre Les Elements, pero supuso que podrían ser 2 de las 5 personas que Chloe dijo hace unos momentos. Entendido. Sigue aguantando tanto como puedas. Estaré apurando mí. Quiero que esperes, Moroja. Maya, en su brazo derecho, le gritó a la oreja sostenida contra el teléfono celular. El grupo de limpieza parece estar en un gran problema, Nanodesu. Hay una solicitud de Tokiko One-san para refuerzos, Nanodesu. Como era de esperar, Moroja se estremeció. Sus pies se detuvieron involuntariamente en estado de shock. ¿Y Tsurugi-senpai está allí o todavía no? Debería haber otros miembros del equipo reunidos allí, como Sofía, Taketsuru y Kamekichi.
Parece que el capitán San no vendrá debido a asuntos urgentes de su. Esto es terrible, de todas las cosas, tenía que ser ahora. Dado que Maya bloqueó su mano derecha y la izquierda del teléfono celular, estaba al límite de su ingenio. ¿Qué vas a hacer, Disu, moroja? Maya dejó escapar una voz desanimada. La situación empeoró cuando él dudó. Debería decidir de inmediato a cuál de ellos iría a ayudar, por lo que Maya llamó su atención. Entonces lo escuché todo. Shizune interrumpió la conversación con una voz ligeramente tensa. Entonces Moroja debería ir a la iglesia. Haré lo que pueda aquí. Tomaré la mitad de tu carga. ¿Estás realmente segura? ¿Por qué no lo estaría? La tensión desapareció de la voz de Shizune. No importa la situación en la que te encuentres, mi deber es ayudarte, no. Tan pronto como la escuchó, la vacilación de Moroja desapareció por completo. Sus palabras que cayeron rápidamente en su oído como si las hubiera escuchado miles de veces. Su tono de voz. Su sonido vocal. Les mostró resultados inmediatos. Moroja reunió su coraje nuevamente. Un vínculo fuerte y profundo y confianza como si estuvieran conectados al fondo de sus almas. Una gran alegría como si lo sintiera y lo experimentara en todo su cuerpo. Entendido. Te lo dejo a ti. Eso me hace feliz, me lo dejas a mí. Moroja terminó la llamada y se detuvo. Iba a una velocidad increíble, pero como la inercia era débil gracias a Chris Wade, se deslizó sobre el tejado mientras se detenía con la suela de sus zapatos e inmediatamente se giró hacia la dirección de la iglesia. Intentó comenzar a correr hacia allí, y una chispa se dispersó en la parte inferior de su cabeza. Dio un gran salto hacia atrás desde ese lugar antes de que pudiera pensar. De repente, esquivó las llamas entrantes y protegió a Maya de las secuelas con Redward. De verdad. Lo evitaste amablemente, debería alabarte por eso. ¿Quién está ahí? Moroja fulminó con la mirada la dirección de la voz. La azotea de un edificio alto a 2 edificios de distancia. El que estaba allí era Charles Saint-Germain tal como se esperaba. El mago de la Torre Eiffel lo miró con una cara de aspecto agrio. Sus helados ojos azules miraban fija y directamente a Moroja. No podía ignorarlo. La intuición de batalla de Moroja le dijo. Este ya era el campo de batalla de Charles. Si le daba la espalda imprudentemente, las siguientes artes oscuras seguramente lo golpearían. ¿Qué deseas? Tan frío, no puedo ir a verte sin un propósito. No tengo tiempo para seguir con tu problemática conversación. Estoy ocupado ahora. Lo sé. Pero no vas a ir a ninguna parte. Mis subordinados se están divirtiendo con tus amigos ahora. No te permitiré hacer algo tan refinado como irrumpir. Nadie está relacionado con esto, ¿no te da vergüenza arrastrarlos a esto? Me da. Pero estoy seguro de que te lo advertí, séptima persona. Te llevaré a Francia sin importar el medio que use. Por el bien de Flavie San. Chloe. Esa charla. ¿Por qué le dijiste todo eso a este bastardo? Aunque Charles parecía molesto, rápidamente se puso serio. Así es. Si quiero recuperar a Flavie, tengo que ensuciarme las manos. Maldito idiota, qué tipo tan molesto. Moroja reveló una emoción violenta, derribó a Maya y saltó poniendo fuerza en sus piernas. Levantó el rabillo del ojo y saltó sobre Charles parado a 2 edificios de distancia con ambas piernas. Maya sabrá cómo están las cosas y se pondrá en contacto con todos. Disu. Concéntrate en la lucha, Disu, Moroja. La voz de la pequeña Maya pareció empujar su espalda. Moroja agarró con fuerza la etiqueta de identificación en su mano derecha y le puso prane. Una fuerte luz blanca brillaba en su mano. La placa hecha de metal reaccionó de inmediato, cambió a un color rojo candente y se estiró como un caramelo. Formó un agarre que se adaptó bien a su mano, luego formó un elegante pomo y una cuchilla de acero sin refinar. Incluso si aún no era rival para la espada sagrada empuñada por Flaga, su querida espada que se acercaba, se manifestaba constantemente. Por otra parte, Pablo, John. Charles susurró con una voz malhumorada. Luego,
Los dos sables de diferentes tamaños que se pusieron en la cintura comenzaron a moverse solos como magia y bailaron en el aire. Protegieron a su dueño, interceptaron el corte de Moroja y se prepararon. Además, Charles se quitó los guantes de cuero puestos en ambas manos y los tiró. Hizo sonar sus manos como si estuviera comprobando la sensación de manos arrugadas y nudosas como de artesano. Por un lado, el Ancient Dragon que usaba libremente técnicas de luz y artes oscuras. Por otro lado, Paris Saint-Germain quien estaba vinculado a la sabiduría antigua. Rango S y rango S su combate mortal abriría sus cortinas.